alternativas. Bueno, entonces pues vamos a iniciar, ¿verdad? ¿Cómo se investigan las ciencias contables? Pues desde ahí hay un problema, ¿no? Ciencias contables. Claro, yo traigo un doctorado en ciencias de lo fiscal, entonces era un tema interesante a checar. Yo ya les hablaba que la contabilidad era un sistema de información, pero sí puede tener relación con varias ramas y hay una polémica doctrinaria entre ciencia y técnica, entonces bueno, pues pudiera ser. Vamos a empezar, por favor. Este cuadro, ¿se acuerdan que con ese prácticamente ayer cerrábamos y veíamos toda la normativa? Si lo quieren como un proyecto de tesis, ¿verdad? Esta lámina pues me podría ayudar con esa vinculación y relación que tienen. En lo que yo he podido ver del Congreso, como podemos ver, se están abarcando todas las áreas de la contaduría, ¿verdad? Ayer les decía, ¿qué es un contador? Y un contador tiene que ver efectivamente con finanzas, obviamente. Un contador tiene que ver con auditoría, su control interno, la salvaguarda de los activos. Un contador tiene que ver con normas de información, que es el registro. Un contador tiene que ver con la legalidad, con el tema del tributo, los impuestos, ¿verdad? Que son las 4 áreas básicas del conocimiento. Y quizás ahora una quinta o una herramienta que cubre todas, que es el tema de las tecnologías de la información, ¿verdad? Que tenemos que manejar, que tenemos que estar cada vez a la vanguardia. Y obviamente vincularse con diversas materias, derecho, economía y demás. Entonces, pues de entrada ya tendríamos ahí un background de cómo puedo empezar a relacionarme. Vamos a cambiar, por favor. Pues un primer tema que tenemos, no sé si hasta atrás se alcance a ver, ¿verdad? Porque está medio, y si no van a tener que creer en mi palabra, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Si yo no lo alcanzo a ver, pues imagino que el de atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, uno de los temas que se tiene es que efectivamente había principios o normatividad local y después viene el tema de las normas de información financiera internacional. Entonces, ¿por qué el tema o por qué el problema? Si cada país tenía sus costumbres. En materia tributaria, cada país tiene su forma de tributar. Realmente no hay una regla normal. El avance tributario más importante lo tiene la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea sí cobra un impuesto en varios países, ¿no? El IVA y los impuestos estos al pecado, el impuesto al alcohol, al tabaco, ¿verdad? En México se llama IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. Esos impuestos se han cedido a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea cobra el IVA, la Unión Europea cobra el impuesto al vino, al pecado, ¿verdad? Al gas, al carbón, y comparte a cada uno de los países. Pero fuera de eso, realmente el tema tributario es país por país. Entonces, ¿por qué la norma de información debe de ser global? Si cada país tiene sus propios problemas. Entonces, lo que hemos checado es que para hacer una comparativa, de hecho, ustedes he visto que han visto razones financieras, que han visto control interno y demás. El tema es que tengamos un lenguaje universal y podamos rendir rentabilidades y ser comparados pues con diferentes entidades de diferentes latitudes del mundo, ¿verdad? Es parte de la globalización, hay tratados, hay convenios. Entonces, ¿cómo puedo saber si vamos bien, si vamos mal? ¿Cómo puedo compararme? Está muy bien, obviamente, hacerlo de manera local, de manera estatal, de manera federal, pero también si quiero tener un negocio o tengo una posibilidad de un efecto global, pues tendría que tener un comparativo global. Y entonces de ahí empieza a tener que, no importa Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, donde sea, se ve un estado financiero, somos contadores y lo podamos entender. Así de sencillo, y lo podamos entender, comparar y aplicar. Por ejemplo, la ponencia anterior fue de razones financieras, de instrumentos de medición. Claro, lo puedo aplicar y podría saber en un comparativo, tener un análisis financiero y saber un poco más o menos cómo anda mi industria, ¿no? País. Cambiamos, por favor.
Entonces decíamos, pero hay un tema. A ver, la norma de información financiera no es para chiquitos, no es para empresas pequeñas ni pymes, porque es muy técnico, ustedes lo han visto. Realmente quien tiene la capacidad de adoptar todas las normas de información, pues primero que nada tiene que ser forzosamente un contador así como ustedes, ¿verdad? Si no es contador difícilmente va a entender. Yo lo pongo muy en contexto. Bueno, soy mexicano, no se les olvide, yo he visto que aquí son muy formales, ¿verdad? Y yo soy medio informal. Y aparte de ser de México, pues soy de la Ciudad de México, ¿verdad? A la gente de la Ciudad de México nos llaman chilangos, ¿verdad? Entonces, soy como muy coloquial en mi habla, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros veíamos era que si no tengo una preparación y no tengo la técnica de interpretación, lo voy a hacer mal. Y mi comentario que me estaba disculpando es por lo siguiente. Soy mexicano, también soy mexicano, obviamente soy guadalupano, ¿verdad? Obviamente, la Virgen de Guadalupe ahí está. Obviamente la quiero, sí soy. Pero no sé si aquí sean todos católicos, no me levante la mano, no tenemos que saberlo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero de momento hay una guerra, ¿no? Católica, llegan a la casa, los hermanos, ¿verdad? Y entonces me dicen, oye, a ver, ¿ya leíste este pasaje de la Biblia? Sí, ya lo leí. ¿Verdad? Entonces eres pecador. Bueno, tampoco, ¿verdad? No, me lo dice, que no has cumplido, que por qué haces esto, Y de momento, pues sí, no, uno puede decir, oye, pues sí es cierto, ¿no? Alguien hablaba y decía, ¿no? Que Gandhi creía en Jesús, lo que no creía era en los católicos, ¿no? Ahí era donde era la incongruencia. La filosofía está bien, pero la aplicación no mucho. No sé si ustedes sean como yo, que nada más voy a bodas, bautizos y 15 años, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya me callo. Entonces, el tema aquí es, pero cuando uno empieza y es católico, te dicen, no, a ver, es que tú puedes tomar un texto y leerlo, pero si no tienes un antecedente, entonces tu interpretación va a ser a tu leal saber y entender. No tienes que la sagrada tradición, ¿verdad? Entonces, los que son católicos, apostólicos y romanos, ¿cómo se lee la Biblia? Con el texto y más la sagrada tradición para llegar al texto. Bueno, eso que parece lejano a nosotros, pues no es tanto. ¿Qué tiene que ver con normas de información? Que tenemos que sabernos la sagrada tradición, el cómo leerlo, el cómo interpretarlo. Yo terminé como contador, señores, y déjeme decirle, no sabía contabilidad. ¿Sí? Terminé y me dijeron, requisito para entrar al despacho, cómprate el libro de principios de contabilidad. En aquel momento, principios de contabilidad, lo compré y entré al despacho, auditor, ¿verdad? Y yo todos los días lo llevaba, ¿verdad? Deja de ser cuestión de peso o por kilo, ¿no? Porque ya ven que las normas son gordotas, ¿no? ¿Saben cuándo lo leí? Nunca en la vida. Yo lo llevaba al despacho y luego me servía como de, ¿cómo se llama? Como de almohada, ¿verdad? Iba en el camión, me lo ponía o en el metro también iba y el contrapeso o una arma si me querían asaltar, ¿verdad? Que lo aventaba y cosas así, pero un arma de defensa, ¿no? Las damas que si quiere pasar a alguien, pues imagínense un golpazo de eso, un cachetadón que anda dando. Bueno, el tema aquí, señores, es que ya después de años después, aprendí normas de información. Y aprendí para qué demonios servía, ¿no? Y entonces mi reflexión fue, ¿y por qué no me dijeron esto en la escuela? Si me lo hubieran dicho, quizás hubiera entendido. Ayer les decía, yo les daba la invitación, tienen que empezar a trabajar ya. O sea, los que no han trabajado ya, o sea, ya llevan puntos negativos, tiempo negativo. No puedo porque la escuela es todo el día, de lunes a viernes, sábado y domingo. ¿Verdad? Sábado y domingo, señores, hay que aprovechar las 24 horas, 365 días del año, no hay de otra. En nuestra carrera así es este show, los que quieran ser, ¿verdad? Si no, a bajarse del barco porque van a sufrir. Bueno, entonces, les decía, está ese paralelismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Les decía, las normas de información tienen que ser ustedes contadores, porque los contadores son los que traen la
forma de interpretar, sería su sagrada tradición, ahí la van teniendo. Y entonces, pues me empiezo a dar cuenta que punto número 1 no es tan sencillo. Punto número 2, no tengo la experiencia. Número 3, no me lo quieren pagar, ¿no? Voy a los negocios, quiero implementar, no. Y hay instrumentos que son muy caros. Mañana se va a hablar de equipos, planta y equipo, y hay que hacer un deterioro de los activos de larga duración, y para eso hay que hacer un peritaje. Entonces, ese peritaje cuesta para poder estar. Entonces, no necesariamente puedo cumplir con toda la normativa. Y se acuerdan que ayer hablamos y dijimos, en las notas que tengo que revelar, ¿se acuerdan que teníamos que revelar en la nota? A los estados financieros. ¿Dónde está mi alumno estrella que me contestó ayer? ¿Verdad que se debe de reducir? No, ahora me cumple, ¿verdad? Ayer empezó, ahora me cumple. Decíamos que claramente tenemos que decir si nos apegamos o no a qué, a las normas de información financiera internacional, o si estoy llevando mi contabilidad con un principio diferente. Bueno, el IASB, como se dio cuenta que en el mundo hay empresas que no son grandes y transnacionales, hizo una normativa que es la normativa PYME. La normativa PYME no es una normativa diferente a la general, simplemente es más corta, es decir, elimina boletines. Oye, eres una mediana, eres una PYME, no tienes instrumentos financieros derivados, quítalo, no tiene caso. Oye, el tema de pasivo, no lo tienes, a lo mejor no tienes un activo intangible significativo, quítalo. Entonces empieza a quitar los boletines y entonces ya me hace más atractivo el poder llevar. Entonces, por ejemplo, no sé si aquí en Ecuador existan normas internacionales de información financiera PYME. Si no existe, entonces, por ejemplo, un tema de investigación me decía, oiga, ¿de temas de investigación? Temas de investigación, normas de información financiera para pymes, eso existe ya. Entonces, ¿qué se necesitaría para traer ese proyecto a Ecuador? ¿Verdad? Ya lo tendríamos que tener, esa sería una línea directa. Bueno, pero eso en México trajo un problema muy grande. ¿Por qué? Porque hay una definición que me da las normas de información financiera. Ayer veía las ponencias y veía cuál es el margen para saber qué es una pequeña y qué es una pyme y qué es una mediana y qué es una grande. Y como que cada país o cada región tiene un criterio diferente para definir, unos por número de trabajadores, otros por ingresos, entonces no hay algo estandarizado. O sea, es decir, la pyme que aquí le llamamos no necesariamente es la pyme de Argentina, no es la pyme de Panamá, no es la pyme de Guatemala, no es la pyme de México. Y tampoco sería la de Estados Unidos. O sea, son diferentes. Pueden coincidir, pero no van a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Desde ahí empezamos con problemas. Al anterior, por favor. Sí, cambiamos, por favor. Sí, perdóname. Ayer hablábamos un poquito de esta lámina y decíamos que tiene que ver los estados financieros con la necesidad de los usuarios. Yo no puedo ser contador si no inicio entendiendo cuál es la necesidad de mi mercado objetivo. Obviamente hay unos que no hay posibilidad de cambiar, las autoridades, el sistema financiero, esos obviamente ya están estandarizados y yo tendré que investigar otra vez, otra línea de investigación, cuáles son las necesidades de los usuarios, cuáles son todos los reportes que debo de cumplir, cuál es el compliance que debo de tener. Entonces, primero que nada tengo que ver la entidad, saber qué es la entidad, cuáles son los objetivos, ver los sistemas financieros, ver cuál es mi rentabilidad y hacia dónde voy a crecer, cuál es mi plan de negocio. Entonces, derivado de eso, yo ya sé dónde estoy parado y hacia dónde voy. Entonces, esa es mi necesidad de los usuarios. Oye, si yo quiero acceder a un crédito, ¿qué necesito? Pues necesitas cumplir con una rentabilidad de 3-1, necesitas tener una antigüedad de 2 años. Ok, no lo tengo. ¿Cuál es mi primera ayuda? Generar herramientas para poder llegar a tener ese primer tema que sería un plan de negocios para saber mi rentabilidad del negocio, mi vida. Ayer hablábamos también del negocio en marcha, ¿verdad? Antes, ¿cómo se entendía el negocio en marcha? Pasaba uno, ¿verdad? Estaba la puerta abierta del negocio, ahí está en marcha, ¿no? Está abierto.
Pero, ahora, ¿qué me dice la norma para negocio en marcha? Me tienes que decir si va a vivir por lo menos un año más. O sea, si ahorita ustedes lo contratan y le dicen, a ver, como es de la UPSE, sí sabe. Entonces tráetelo y a ver, contadora, revise mis estados financieros. Quiero un crédito. Ok, tengo que poner una nota de negocio en marcha. Y tengo que decirle si el negocio va a estar vigente el año que viene. Y me va a decir, no soy maga, ¿verdad? No soy vidente, ¿cómo le hago? Ah, no, pues es que derivado del razonamiento financiero, ¿verdad? De la rentabilidad, yo puedo saber, ¿verdad? Si ya más de 2/3 partes del capital se han absorbido por pérdidas, pues ese negocio ya no está viable, ¿están de acuerdo? Si tengo más deuda que capital, pues, o que activos, pues no soy viable. Si tengo demandas mercantiles o tengo algún tema con el fisco o con algún procedimiento de cobro que me vayan a embargar o un sindicato, pues ya mi negocio ya no está en marcha, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo ahora, si me voy a ir por la NIF, tengo que revelar que mi negocio no está en marcha. Es lo que tengo que revelar. Por eso les decía ayer, si vas a meterte en la NIF, tienes que ser experto para generar información valiosa y transparente. Si no, no te metas. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tendríamos un tema de tesis, ¿verdad? ¿Cómo está ese? Materialidad, ¿verdad? Los errores. ¿Cuándo te equivocaste? ¿Y por qué no te fijaste? ¿Verdad? Lo que veíamos, ¿verdad? Grados de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que van a tener? Por ejemplo, cada país tiene sus rangos. En México, por ejemplo, si tú dejaras de ingresar ingresos por 10%, o sea que la omisión fuera del 10%, ya estás en un delito de defraudación fiscal. Ya te pueden ir a buscar. Por 10%, o sea, no registré todas las operaciones, no registré el efectivo, tendría un parámetro. Si tengo gastos excesivos de más del 15%, la autoridad ya me puede ir a verificar. Si de un periodo a otro se modificó el más del 15%. Por eso ven ustedes que la información financiera es comparada. Ayer también hablábamos del costo de ventas. Oye, tengo una historia, ya he vivido, saco el promedio de los últimos 5 años, porque obviamente es mi historia, y mi resultado del ejercicio. Entonces, voy haciendo el comparado, y de ahí voy sacando mi porcentaje, que sería mi materialidad. Entonces, otro tema de investigación, mi problema contable. Dame la materialidad de tu negocio. De momento, oye, es que ya vino la autoridad, ya me vinieron a embargar, oye, no me alcanza el dinero. Pues sí, no tienes un estudio financiero serio, no sabes ni para dónde vas, ¿verdad? En México, con los estudiantes les digo, un patrón llega y le pregunta al contador, o contadora, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Y en México la respuesta es muy simple, ¿cómo vamos? Siempre la respuesta es bien. No sé si le tenemos miedo al patrón, ¿verdad? Pero siempre, ¿cómo vamos? Bien, bien. Las ciencias contables, pues desde ahí hay un problema, ¿no? Ciencias contables. Claro, yo traigo un doctorado en ciencias de lo fiscal, entonces era un tema interesante a checar. Yo ayer les hablaba que la contabilidad era un sistema de información, pero sí puede tener relación con varias ramas y hay una polémica doctrinaria entre ciencia y es técnica, entonces, bueno, pues pudiera ser. Vamos a empezar, por favor. Este cuadro, ¿se acuerdan que con ese prácticamente ayer cerrábamos y veíamos toda la normativa? Si lo quieren como un proyecto de tesis, ¿verdad? Esta lámina pues me podría ayudar con esa vinculación y relación que tienen. En lo que yo he podido ver del Congreso, como podemos ver, se están abarcando todas las áreas de la contaduría, ¿verdad? Ayer les decía, ¿qué es un contador? Y un contador tiene que ver efectivamente con finanzas, obviamente. Un contador tiene que ver con auditoría, su control interno, la salvaguarda de los activos. Un contador tiene que ver con normas de información, que es el registro. Un contador tiene que ver con la legalidad, con el tema del tributo, los impuestos, ¿verdad? Que son las 4 áreas básicas del conocimiento. Y quizás ahora
una quinta o una herramienta que cubre todas, que es el tema de las tecnologías de la información, ¿verdad? Que tenemos que manejar, que tenemos que estar cada vez a la vanguardia. Y obviamente vincularse con diversas materias, derecho, economía y demás. Entonces, pues de entrada ya tendríamos ahí un background de cómo puedo empezar a relacionarme. Vamos a cambiar, por favor. Pues un primer tema que tenemos, no sé si hasta atrás se alcance a ver, ¿verdad? Porque está medio, y si no van a tener que creer en mi palabra, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Si yo no lo alcanzo a ver, pues imagino que el de atrás, ¿verdad? Entonces, bueno. Uno de los temas que se tiene es que efectivamente había principios o normatividad local y después viene el tema de las normas de información financiera internacional. Entonces, ¿por qué el tema o por qué el problema? Si cada país tenía sus costumbres. En materia tributaria, cada país tiene su forma de tributar. Realmente no hay una regla normal. El avance tributario más importante lo tiene la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea sí cobra un impuesto en varios países, ¿no? El IVA y los impuestos estos al pecado, el impuesto al alcohol, al tabaco, ¿verdad? En México se llama IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. Esos impuestos se han cedido a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea cobra el IVA, la Unión Europea cobra el impuesto al vino, al pecado, ¿verdad? Al gas, al carbón, y comparte a cada uno de los países. Pero fuera de eso, realmente el tema tributario es país por país. Entonces, ¿por qué la norma de información debe de ser global? Si cada país tiene sus propios problemas. Entonces, lo que hemos checado es que para hacer una comparativa, de hecho, ustedes he visto que han visto razones financieras, que han visto el control interno y demás. El tema es que tengamos un lenguaje universal y podamos rendir rentabilidades y ser comparados pues con diferentes entidades de diferentes latitudes del mundo, ¿verdad? Es parte de la globalización, hay tratados, hay convenios. Entonces, ¿cómo puedo saber si vamos bien, si vamos mal? ¿Cómo puedo compararme? Está muy bien, obviamente, hacerlo de manera local, de manera estatal, de manera federal, pero también si quiero tener un negocio o tengo una posibilidad de un efecto global, pues tendría que tener un comparativo global. Y entonces de ahí empieza a tener que, no importa Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, donde sea, se ve un estado financiero, somos contadores y lo podamos entender. Así de sencillo, y lo podamos entender, comparar y aplicar. Por ejemplo, la ponencia anterior fue de razones financieras, de instrumentos de medición. Claro, lo puedo aplicar y podría saber en un comparativo, tener un análisis financiero y saber un poco más o menos cómo anda mi industria, ¿no? País. Cambiamos, por favor. Entonces decíamos, pero hay un tema. A ver, la norma de información financiera no es para chiquitos, no es para empresas pequeñas ni pymes, porque es muy técnico, ustedes lo han visto. Realmente quien tiene la capacidad de adoptar todas las normas de información, pues primero que nada tiene que ser forzosamente un contador así como ustedes, ¿verdad? Si no es contador difícilmente va a entender. Yo lo pongo muy en contexto. Bueno, soy mexicano, no se les olvide. Yo he visto que aquí son muy formales, ¿verdad? Y yo soy medio informal. Y aparte de ser de México, pues soy de la Ciudad de México, ¿verdad? A la gente de la Ciudad de México nos llaman chilangos, ¿verdad? Entonces, soy como muy coloquial en mi habla, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros veíamos era que si no tengo una preparación y no tengo la técnica de interpretación, lo voy a hacer mal. Y mi comentario que cuando me estaba disculpando es por lo siguiente. Soy mexicano, también soy mexicano, obviamente soy guadalupano, ¿verdad? Obviamente, la Virgen de Guadalupe ahí está. Obviamente la quiero, sí soy.
Pero no sé si aquí sean todos católicos, no me levante la mano, no tenemos que saberlo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero de momento hay una guerra, ¿no? Católica, llegan a la casa, los hermanos, ¿verdad? Y entonces me dicen, oye, a ver, ¿ya leíste este pasaje de la Biblia? Sí, ya lo leí. ¿Verdad? Entonces eres pecador. Bueno, tampoco, ¿verdad? No, me lo dice, que no has cumplido, que por qué haces esto, Y de momento, pues sí, no, uno puede decir, oye, pues sí es cierto, ¿no? Alguien hablaba y decía, ¿no? Que Gandhi creía en Jesús, lo que no creía era en los católicos, ¿no? Ahí es donde era la incongruencia. La filosofía está bien, pero la aplicación no mucho. No sé si ustedes sean como yo, que nada más voy a bodas, bautizos y 15 años, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya me callo. Entonces, el tema aquí es, pero cuando uno empieza y es católico, te dicen, no, a ver, es que tú puedes tomar un texto y leerlo, pero si no tienes un antecedente, entonces tu interpretación va a ser, lean, saber y entender. No tienes que la sagrada tradición, ¿verdad? Entonces, los que son católicos, apostólicos y romanos, ¿cómo se lee la Biblia? Con el texto y más la sagrada tradición para llegar al texto. Bueno, eso que parece lejano a nosotros, pues no es tanto. ¿Qué tiene que ver con normas de información? Que tenemos que saberlo, la sagrada tradición, el cómo leerlo, el cómo interpretarlo. Yo terminé como contador, señores, y déjeme decirle, no sabía contabilidad. ¿Sí? Terminé y me dijeron, requisito para entrar al despacho, cómprate el libro de principios de contabilidad. En aquel momento, principios de contabilidad, lo compré y entré al despacho, auditor, ¿verdad? Y yo todos los días lo llevaba, ¿verdad? Deja de ser cuestión de peso o por kilo, ¿no? Porque ya ven que las normas son por dobles, ¿no? ¿Saben cuándo lo leí? Nunca en la vida. Yo lo llevaba al despacho y luego me servía como de, ¿cómo se llama? Como de almohada, ¿verdad? Iba en el camión, me lo ponía o en el metro también iba y el contrapeso o una arma si me querían asaltar, ¿verdad? Que lo aventaba y cosas así, pero en realidad un arma de defensa, ¿no? Las damas que si quiere pasar a alguien, pues imagínense un golpazo de eso, sí un cachetadón que anda dando. Bueno, el tema aquí, señores, es que ya después de años después, aprendí normas de información. Y aprendí para qué demonios servía, ¿no? Y entonces mi reflexión fue, ¿y por qué no me dijeron esto en la escuela? Si me lo hubieran dicho, quizás hubiera entendido. Ayer les decía, yo les daba la invitación, tienen que empezar a trabajar, ya. O sea, los que no han trabajado ya, o sea, ya llevan puntos negativos, tiempo negativo. No puedo porque la escuela es todo el día, de lunes a viernes, sábado y domingo. ¿Verdad? Sábado y domingo, señores, hay que aprovechar las 24 horas, 365 días del año, no hay de otra. En nuestra carrera así es este show, los que quieran ser, ¿verdad? Si no, a bajarse del barco porque van a sufrir. Bueno, entonces, les decía, está ese paralelismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Les decía, las normas de información tienen que ser ustedes contadores, porque los contadores son los que traen la forma de interpretar. Sería su sagrada tradición, ahí la van teniendo. Y entonces, pues me empiezo a dar cuenta que punto número 1, no es tan sencillo. Punto número 2, no tengo la experiencia. Número 3, no me lo quieren pagar, ¿no? Voy a los negocios, quiero implementar, no. Y hay instrumentos que son muy caros. Mañana se va a hablar de equipos, planta y equipo, y hay que hacer un deterioro de los activos de larga duración, y para eso hay que hacer un peritaje. Entonces, ese peritaje cuesta para poder estar. Entonces, no necesariamente puedo cumplir con toda la normativa. Y se acuerdan que ayer hablamos y dijimos, en las notas que tengo que revelar, ¿se acuerdan que teníamos que revelar en la nota? A los estados financieros. ¿Dónde está mi alumno estrella que me contestó ayer? ¿Verdad que se debe de reducir? No, ahora me cumple, ¿verdad? Ayer empezó, ahora me cumple. Decíamos que claramente tenemos que decir si nos apegamos o no a qué, a las normas de información financiera internacional, o si estoy llevando mi contabilidad con un principio diferente. Bueno, el IASB, como se dio cuenta que en el mundo
hay empresas que no son grandes y transnacionales, hizo una normativa que es la normativa PYME. La normativa PYME no es una normativa diferente a la general, simplemente es más corta, es decir, elimina boletines. Oye, eres una mediana, eres una pyme, no tienes instrumentos financieros derivados, quítalo, no tiene caso. Oye, el tema de pasivo, no lo tienes, a lo mejor no tienes un activo intangible significativo, quítalo. Entonces empieza a quitar los boletines y entonces ya me hace más atractivo el poder llevar. Entonces, por ejemplo, no sé si aquí en Ecuador existan normas internacionales de información financiera PYME. Si no existe, entonces, por ejemplo, un tema de investigación me decía, oiga, ¿de temas de investigación? Temas de investigación, normas de información financiera para pymes, eso existe ya. Entonces, ¿qué se necesitaría para traer ese proyecto a Ecuador? ¿Verdad? Ya lo tendríamos que tener, esa sería una línea directa. Bueno, pero eso en México trajo un problema muy grande. ¿Por qué? Porque hay una definición que me da las normas de información financiera. Ayer veía las ponencias y veía cuál es el margen para saber qué es una pequeña y qué es una pyme y qué es una mediana y qué es una grande. Y como que cada país o cada región tiene un criterio diferente para definir, unos por número de trabajadores, otros por ingresos, entonces no hay algo estandarizado. O sea, es decir, la pyme que aquí le llamamos no necesariamente es la pyme de Argentina, no es la pyme de Panamá, no es la pyme de Guatemala, no es la pyme de México y tampoco sería la de Estados Unidos. O sea, son diferentes, pueden coincidir pero no van a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Desde ahí empezamos con problemas. Al anterior, por favor. Sí, cambiamos, por favor. Sí, perdóname. Ayer hablábamos un poquito de esta lámina y decíamos que tiene que ver los estados financieros con la necesidad de los usuarios. Yo no puedo ser contador si no inicio entendiendo cuál es la necesidad de mi mercado objetivo. Obviamente hay unos que no hay posibilidad de cambiar, las autoridades, el sistema financiero, esos obviamente ya están estandarizados y yo tendré que investigar otra vez, otra línea de investigación, cuáles son las necesidades de los usuarios, cuáles son todos los reportes que debo de cumplir, cuál es el compliance que debo de tener. Entonces, primero que nada tengo que ver la entidad, saber que la entidad, cuáles son los objetivos, ver los sistemas financieros, ver cuál es mi rentabilidad y hacia dónde voy a crecer, cuál es mi plan de negocio. Entonces, derivado de eso, yo ya sé dónde estoy parado y hacia dónde voy. Entonces, esa es mi necesidad de los usuarios. Oye, si yo quiero acceder a un crédito, ¿qué necesito? Pues necesitas cumplir con una rentabilidad de 3-1, necesitas tener una antigüedad de 2 años, ok. No lo tengo, ¿cuál es mi primera ayuda? Generar herramientas para poder llegar a tener ese primer tema que sería un plan de negocios para saber mi rentabilidad del negocio, mi vida. Ayer hablábamos también del negocio en marcha, ¿verdad? Antes, ¿cómo se entendía negocio en marcha? Pasaba uno, ¿verdad? Estaba la puerta abierta del negocio, ahí está en marcha, ¿no? Está abierto. Pero, ahora, ¿qué me dice la norma para negocio en marcha? Me tienes que decir si va a vivir por lo menos 1 año más. O sea, si ahorita ustedes lo contratan y le dicen, a ver, como es de la OPSE, sí sabe. Entonces, tráetelo y a ver, contadora, revise mis estados financieros. Quiero un crédito. Ok, tengo que poner una nota de negocio en marcha. Y tengo que decirle si el negocio va a estar vigente el año que viene. Y me va a decir, no soy maga, ¿verdad? No soy vidente, ¿cómo le hago? Ah, no, pues es que derivado del razonamiento financiero, ¿verdad? De la rentabilidad, yo puedo saber, ¿verdad? Si ya más de 2/3 partes del capital se han absorbido por pérdidas, pues ese negocio ya no está viable, ¿están de acuerdo? Si tengo más deuda que capital, pues, o que activos, pues no soy viable. Si tengo demandas mercantiles o tengo algún tema con el fisco o con algún procedimiento de cobro que me vayan a embargar o un sindicato, pues ya mi negocio ya no está en marcha, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo ahora, si me voy a ir por la NIF, tengo que revelar que mi negocio no está en marcha.
Es lo que tengo que relevar. Por eso les decía ayer, si vas a meterte en la NIF, tienes que ser experto para generar información valiosa y transparente. Si no, no te metas. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tendríamos un tema de tesis, ¿verdad? ¿Cómo está ese? Materialidad, ¿verdad? Los errores. ¿Cuándo te equivocaste? ¿Y por qué no te fijaste? ¿Verdad? Lo que veíamos, ¿verdad? Grados de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que van a tener? Por ejemplo, cada país tiene sus rangos. En México, por ejemplo, si tú dejaras de ingresar ingresos por 10%, o sea que la omisión fuera del 10%, ya estás en un delito de defraudación fiscal. Ya te pueden ir a buscar. Por 10%, o sea, no registré todas las operaciones, no registré todo el efectivo, tendría un parámetro. Si tengo gastos excesivos de más del 15%, la autoridad ya me puede ir a verificar. Si de un periodo a otro se modificó el más del 15%. Por eso ven ustedes que la información financiera es comparada. Ayer también hablábamos del costo de ventas. Oye, tengo una historia, ya he vivido, saco el promedio de los últimos 5 años, porque obviamente es mi historia, y mi resultado del ejercicio. Entonces voy haciendo el comparado, y de ahí voy sacando mi porcentaje, que sería mi materialidad. Entonces, otro tema de investigación y problema contable. Dame la materialidad de tu negocio. De momento, oye, es que ya vino la autoridad, ya me vinieron a embargar, oye, no me alcanza el dinero. Pues sí, no tienes un estudio financiero serio, no sabes ni para dónde vas, ¿verdad? En México, con los estudiantes les digo, un patrón llega y le pregunta al contador, o contadora, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Y en México la respuesta es muy simple, ¿cómo vamos? Siempre la respuesta es bien. No sé si le tenemos miedo al patrón, ¿verdad? Pero siempre, ¿cómo vamos? Bien, bien. A Barcelona, no me contesta. Su cara lo dice todo. Ya, hasta ahí. Sé que me tiene una herida difícil. Ya, vámonos, ¿verdad? La otra problemática, señores, que tenemos, resultados, ingreso-gasto. Acá, jóvenes, no se me distraigan, ingreso-gasto. Ok, señores, a ver, usted es el que va a hacer el registro, y el problema lo tengo en los gastos, ¿verdad? ¿Cuándo voy a generar un gasto o costo-gasto? ¿Qué me dice la NIF? No es cuando yo quiera, ¿verdad? Desde mi punto de vista hay 4 formas de registrar una erogación. 4. Primera, lo que va directamente relacionado con el ingreso. La primera, que le llamamos normalmente en la industria de la transformación, costo, ¿verdad? Tengo un ingreso, si me dedico a vender un producto, lo que compro es el costo de venta, porque está directamente relacionado, ¿están de acuerdo? Hay una relación. Segundo, gasto. ¿Qué es un gasto? Lo que va relacionado con el ingreso, pero que no es el producto, o sea, por ejemplo, el empaque. La publicidad que voy generando, eso sería un gasto, ¿están de acuerdo? Va relacionado, pero no es la base. Entonces tengo ingreso, gasto. Pero de momento, señores, voy a abrir una nueva sucursal. La universidad va a abrir una sucursal, no sé, en Guayaquil, en donde ustedes gusten. Es más, se va a México, chicos, ¿por qué no? Abrimos una sucursal. ¿Qué es? ¿Costo y gasto? ¿Costo y gasto? No. ¿Por qué? Porque se va a llevar más de un año, va a estar mucho más tiempo, y el ingreso que puede llegar a generar va a ser a futuro. Entonces va a tener un beneficio económico futuro. ¿Cuándo? Dentro de un periodo mayor al año. Entonces es un activo, o un activo fijo, una inversión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos costo, gasto, activo fijo, inversión. Oigan, ¿y si no me da nada? Es una erogación, pero no está asociada, reconocida con un ingreso. ¿Qué es? Pues se llama pérdida. Entonces una erogación puede ser costo, gasto, activo o pérdida. ¿Quién va a decidir eso? ¿Quién creen? Levanta la mano. ¿Quién va a decidir eso? Levanta la mano. Ustedes. Ustedes lo van a decidir, ¿verdad? Obviamente si se equivocan, va a venir el auditor y les va a decir, oye, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que te equivocaste?
¿Qué no has leído la NER? ¿Qué no sabes de estados financieros? ¿Cuál fue tu criterio para determinar que era costo, gasto, activo? ¿O no te diste cuenta que no había ingreso y entonces es una pérdida? Entonces, pues obviamente ya tengo otra línea de investigación, la asociación de ingreso-gasto. Y de hecho ahí vienen los dichosos impuestos diferidos. Como si hago un gasto, puede hacer un anticipo o un anticipo a proveedores, o si un cliente me paga por anticipado, entonces se vuelve un anticipo de clientes. Entra un poco lo jurídico, ¿no? Aquí yo siempre he recomendado a los contadores siempre tener un libro de teoría de las obligaciones. Aunque no somos abogados, tenemos que tener ¿cómo se llama? Un libro de teoría de las obligaciones. Las normas de información financiera nos hablan de el ingreso o la operación devengada. ¿Se acuerdan que antes los principios hablaban de realización? Era flujo de efectivo. Ahora es devengo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un devengo? Cuando la operación se crea, cuando ya existe. Por eso nunca aprendí contabilidad en la escuela, ¿verdad? Porque no alcanzaba a entender qué era ese concepto. Entonces me voy al mundo de los abogados y me dicen, va a causarse el impuesto cuando el hecho imponible se dé. No, pues estoy igual, ¿verdad? Pero entonces empiezo a darme cuenta que dependiendo de la actividad tiene diferentes hechos imponibles o diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, una compra-venta. ¿Me pueden dar un anticipo? ¿Me pueden dar un anticipo? Pregunto. Otra vez, no les dé, esa galleta está haciendo daño, esa empanada. En una compra-venta me pueden dar un anticipo, no tanto, nada más uno. Un valiente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿No los escuché? Sí. Se me hace que no, ¿verdad? ¿Por qué un anticipo? La cosa no es cierta. La cosa no es cierta. Para vender, ¿qué necesito? Que la cosa exista. Si la cosa no existe, no me pueden dar ningún anticipo. O sea, tiene que, si voy a venderles un celular es porque el celular existe. No les digo, mira, viene el iPhone 12 y yo te lo consigo. Dame un anticipo de unos, no sé, ¿verdad? 3,000, 4,000 dólares y listo, no tengo problema, te lo consigo. No, señores, no, obviamente no. Si tú me vas a dar algo en una compra-venta es porque está materializado. ¿Qué cosa me vas a vender? Un celular. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué precio? ¿En cuánto tiempo me lo entregas? O sea, está muy delimitado. Entonces ahí cuando yo recibo dinero, ¿qué es? Es un pago a cuenta. Ojo, pago a cuenta. ¿Cuándo es un anticipo? Cuando es un servicio, cuando es una construcción, cuando no tengo bien a bien, claro, lo que voy a generar. O los gastos que se van a incurrir. Momentos, devengo. Oye, un trabajador ya entró a trabajar, pero mañana lo liquido, o en un mes lo liquido. ¿Cuánto le tengo que pagar por el despido? Que se vaya. Pues obviamente cuánto tiempo trabajó, tiene un salario, un prorrateo rápido, ¿verdad? Una división, el salario diario por el número de días o divido, no importa. Oye, ¿y esto es lo que le das? No. ¿Y vacaciones? ¿Pero vacaciones por qué? Si no duró un año, o el tiempo que se necesite, 6 meses, depende de la legislación de cada país. No duró, entonces ¿por qué tengo que dar vacaciones? O prima vacacional, porque ya las devengo. Es decir, ya tuvo el derecho, ya se las ganó. Haya sido como haya sido, se las ganó. Entonces hay que crear un pasivo, hay que crear una deuda y entonces aplicar en consecuencia. Entonces, este tema de la relación ingreso-gasto y es otra línea de investigación. A ver, señores, la investigación y la investigación científica no siempre es algo guau, así que lo máximo, sino simplemente es tener muy claros conceptos aplicables. Cambiamos, por favor. Obviamente, el tema de estado financiero, les hablaba del devengue, porque necesita tener una infraestructura, políticas contables, la información relevante, fiable, comparable, comprensible. Cambiamos, por favor.
¿Cómo voy a registrar las erogaciones? Se hablaba de un método. Bueno, ¿lo vas a hacer por temas de naturaleza o lo vas a hacer por, ¿cómo se llama? Ay, perdón, no alcanzo a ver. Función de gastos. Dice gastos, o sea, pero tiene que ver con, ahorita me acuerdo el nombre. Pásale, ahorita me acuerdo, para no detenernos, porque tengo, es que tiene su nombre técnico, lo que vamos a hacer. Ahorita regreso, no se preocupe. Cambiamos, por favor. Bueno, rápidamente, señores, ahí voy a tener una problemática porque en teoría, les decía que la primera intención, lo que entendiera, ¿cuál es? No, es mi ceguera, que aparte mi cerebro. Ya cuando llegan a mi edad, ¿verdad? Es un problema. Entonces, les decía, un primer problema que tenía la propia contabilidad, ya como contabilidad, como sistema de información, era la propia convergencia. Se hizo una convergencia. Había principios locales y nos íbamos a migrar a normas de información financiera internacional. Esa es otra línea de investigación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo fue ese proceso y si se llevó o no adecuadamente? Entonces, yo les traigo ahí uno que era el tema mexicano. Y entonces, México dice, ¿sabes qué? Sí voy a reconocer a las pymes. Ok, perfecto, sí, pues México, igual que aquí existen muchas. Sí, ¿qué es una pyme? Las que no cotizan en bolsa. Ándale, chiquito. Ándale, chiquito. Es que no todas cotizan en bolsa, ¿no? O sea, no tiene pocas empresas en México, pero las que cotizan en bolsa son un 100 y hay mucho más. Entonces, todas las demás que no cotizan en bolsa, por lo que ustedes gusten, ya es una pyme. Pero es que ahí hay empresas que podríamos clasificar como a criterios económicos como grandes y medianas, no propiamente pymes. Pues no sé, ¿verdad? Dice la norma de información, si no cotiza en bolsa, es pyme. Fin. Es lo que dice la norma de información financiera internacional. Entonces, ¿cuál es mi tema? Yo no cotizo en bolsa, les acabo de decir, tengo que decir en las notas a los estados financieros si sigo el criterio de normas de información financiera internacional. Primera pregunta, oiga, ¿usted cotiza en bolsa? No, entonces usted es pyme. Usted no puede adoptar las normas de información financiera internacional. Gracias. Entonces, si no puedo aplicar las normas de información financiera internacional, entonces, ¿qué aplico? Regrésese a las normas mexicanas. Pero es que, pues, cállese. Ok, oye, pero si soy una institución, una caja, algo que no es formalmente el sistema financiero, me dice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir viendo para que todos los que son sistema financiero o que aspiran van a tener que entrar a llevar normas de información financiera internacional. Entonces, por ejemplo, una unión de crédito, un banco de desarrollo, pero que apenas está una caja que podría calificar como sistema financiero, es así. Oye, pero es que arriba tengo empresas más grandes y me dijiste que no. Cállese. Bueno, ok, gobierno, ¿qué pasa con la contabilidad gubernamental? ¿Cómo la llevo? Casi todos los países tienen su ley de contabilidad, ¿verdad? Para el caso mexicano, pues también en teoría se tienen que alinear a las normas de información financiera internacional, pero no cotizan en bolsa, entonces no podría, ¿no? Entonces, señores, tengo una incongruencia. ¿Cuál es mi problema? ¿Aplico o no aplico normas de información financiera internacional? ¿Y a quién? Y obviamente tengo las pequeñas empresas, las que conocemos como pymes propiamente, ¿no? Las de 1 a 50, de 1 a 10 trabajadores, las que tienen 50, las que tienen más de 100, las que tienen más de 500. Entonces, ¿qué hago? Cambiamos, ¿verdad? Tenemos instituciones financieras, de seguro, les hablé de las gubernamentales. También, ¿qué pasa con las ONG, organizaciones no gubernamentales? Las que son de apoyo, las donatarias, las que reciben y están ayudando a la beneficencia. Ese es otro boleto, otro sector que tenemos. Todas esas, señores, mi primer pregunta es, ¿usted va a ser el contador de alguna de ellas? Ya, los que
que van en noveno, décimo, ya están próximos a salir. ¿Hacia dónde va a ir sus alas? ¿El viento a dónde los llevará? Pues alguna de esas, ¿no? Seguro, no hay mucho. O se irán a transnacionales, extranjeras. Entonces, señores, pues lo primero que yo tengo que hacer al llegar a un negocio de estos es saber mínimo qué normativa le voy a aplicar. Claro, en la escuela se supone que ustedes están preparados para todo. Son todo terreno, ¿verdad? Ahorita, si me voy a una gubernamental, sé de contabilidad gubernamental. Si me voy a una ONG, sé de ONG. Porque usted, acuérdese, le dije ayer, el contador lo sabe todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es su compromiso. Entonces, es lo primero. Entonces, señores, ¿cuál debe de ser? Otro tema de tesis. ¿Cuál es la norma de información financiera que le es aplicable a cada negocio? Puede hacer ciclos, como se los acabo de decir. Los que no cotizan en bolsa, los que sí cotizan en bolsa, los que forman parte del sistema financiero, los que no forman parte, las gubernamentales y las ONG. Ya, es otro tema de tesis. Definitivamente lo tengo. Y reconocido. Es más, se los apreciaríamos, ¿verdad? Cambiamos, por favor. Tengo una norma de supletoriedad. Lo decíamos, la sagrada tradición. ¿Cómo le hago? Ayer se los dije. México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, tenemos los JUSGAP, ¿no? Acuérdense que tenemos los dos grandes organismos de normas de información financiera, el IASB y el FASB, ¿verdad? Los que no son americanos y no están muy con el sistema financiero, usamos IASB, ¿verdad? Y nosotros, FASB. Y los americanos, FASB y JUSGAP. Entonces, señores, si mi empresa es transnacional y tiene que consolidar con Estados Unidos, ¿qué hago? Porque se supone que todo este show de las normas de información financiera fue para eliminar la dichosa o para facilitar la dichosa consolidación. Porque imagínense una holding en Estados Unidos que tiene empresas en México, tiene empresas en Guatemala, en Panamá y acá en Ecuador. Y entonces cada uno tenía su norma de contabilidad. Estaban las normas mexicanas, las normas panameñas, las costarricenses y las de Ecuador. Y entonces tenía que hacer una ¿qué? Una conversión a los JUSGAP para que los pueda consolidar, porque si no, peras por manzanas no se puede, ¿verdad? Tiene que ser peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Están de acuerdo? Entonces, si no puedo hacer, entonces se supone que las normas de información es eso, hacer un consolidado mundial que me permita realmente hacer sumas y restas, ¿no? Eliminar las partidas que son partes relacionadas entre sí, porque son entre filiales y subsidiarias, y dar un resultado consolidado. Pero si no tengo, o la norma JUSGAP es contraria a la norma de información financiera, ¿qué pasa? Entonces, tengo que entrar a reglas de interpretación, es decir, a la supletoriedad. Y entonces, la primera regla es, si tengo una norma de información financiera internacional y soy sujeto de ella, ok, sigo con ella. Si me voy por una local, si no me es aplicable la norma de información financiera, entonces me tengo que ir por una normatividad local. Pero si mi reporte tiene que ser a una transnacional, entonces tengo que irme al principio de esa holding internacional. Entonces podría ser empresa mexicana con contabilidad mexicana, pero que entra con suplencia con JUSGAP. O puede ser empresa mexicana que lleva su contabilidad con principios mexicanos, que utiliza como mejor método IFRS, pero que tiene que reportar en JUSGAP. Entonces, señores, estoy exactamente igual o peor que al principio. Estoy mareado, no sé cuál es mi normativa que me es aplicable. Eso tendrían que verificarlo ustedes, si no están en una situación muy similar, ¿verdad? Porque según entiendo, la norma de información financiera, mañana prometo ver las detalles para que la chequen, dice cuándo es aplicable, ¿vale? Entonces les decía, ahí voy teniendo los requerimientos, ¿verdad? Los requerimientos IFRS, el tema de las normas aplicables a pasivos, activos, pasivos, ingresos, gastos, los pronunciamientos de otras entidades emisoras, ¿verdad? De normas, como FASB, ¿verdad? O principios locales. Cambiamos, por favor. Bien. Vamos a cambiar, por favor. Cambiamos. ¿Al anterior? Ahí lo tenemos de manera esquemática para
por si fuera poco, el asunto tengo ahora lo tributario. A lo mejor el tributo tampoco está como muy claro cuál es la normativa que debo de aplicar. Entonces, tengo un criterio que me dice si puedes utilizar las normas de información financiera, pero también los principios de contabilidad. Siempre y cuando obviamente no haya algún tipo de controversia. Pero también puedes aplicar el FASB con codificación JUSGAP, ¿verdad? Y entonces fíjese usted, si usted tuviera que hacer el cuadro, mi informe financiero, hablamos de las necesidades de los usuarios. Entonces, de manera local, si es que en el país aceptan IFRS, entonces tengo que hacer mi informe financiero con base a imagen fiel. Normas de información financiera internacional. Pero el informe fiscal voy a tener que rehacer la información o generar otro reporte para efectos fiscales de tributación, como lo quiera. Pero si voy a meterme a financiamiento, pues tengo que ver el código de ética. Porque obviamente ustedes, todos tenemos un código de ética que a veces no lo seguimos, ¿verdad? Pero existe, ¿verdad? Cuando tomen protesta, van a aceptar ser transparente, llevar la contabilidad, no hacer chanchullo, nada que van a ayudar al fraude, nada, no se puede, ¿no? Entonces, ¿y por qué, señores? Porque después viene un siguiente amigo, el revisor, el auditor. Les dije, ¿no? Una rama de la auditoría. ¿Qué normas le voy a aplicar? Porque el auditor es el experto que me va a ayudar a dar una opinión sobre el cumplimiento armónico, razonado de la información que estoy generando. Entonces puedo tener una norma de revisión y una norma de atestiguamiento, ¿verdad? O de revelación diferente. Pero si es una entidad de interés público, es decir, es en la privada, bajo la normativa que le estoy diciendo, Código de Ética mexicano, normas de control de calidad mexicana, normas de auditoría mexicanas, Pero si es un organismo público que cotiza en bolsa, entonces, y eso puedo tenerlo en una sola negociación. Si es que cotiza o no cotiza, o si son de participación. ¿Vale? Cambiamos, por favor, porque el tiempo viene encima de mí. Ok, bueno. Me decían que realmente, les decía, yo había entendido que eran problemas fiscales y mañana, así como les voy a dar una lista de todos los problemas que hay para que puedan tener materia de tesis, porque también me decían que era muy enfocado a su tesis. Entonces, pues obviamente vamos a tener que entrar rapidísimo al estatus de sus tesis, ¿verdad? Vamos a cambiar, por favor. Entonces, obviamente, pues hay un conocimiento, ¿verdad? Todos tenemos conocimiento, realmente nadie podría decir que no conoce, que no sabe, ¿verdad? Pero, ¿cuándo voy a tener un conocimiento científico? ¿Verdad? Entonces, pues tengo que meterme y tengo que empezar a observar de manera diferente. Luego estoy en las clases y llegan unos jovencitos, ¿verdad? Muy atentos y me dicen, maestro, lo vamos a observar. Y le dije, pues vean. No, es que vamos a observar su clase. Ok, perfecto. ¿Y qué van a mirar? ¿Qué van a observar? Porque luego me dan cada calificación, es que no se rió, ¿verdad? O la siguiente, es que se rió mucho. Entonces, no, a ver, defínete, ¿qué exactamente es lo que vas a validar y por qué? ¿Cuál es el perfil? Mire usted, por ejemplo, mejor voy a hacer una pregunta tonta, pero así es. ¿Por qué están en esta universidad? No me conteste. No, mire usted, hay mucha. Esta es una pregunta de investigación que hicimos, cuando estaba en la Universidad La Salle. ¿Por qué estudió en La Salle? Y silencio. Y entonces ya empezó a indagar, ¿no? Entonces, ¿por qué estuviste en La Salle? Porque mis papás me trajeron. Porque no tenía otra opción. Porque ahí ha estudiado toda mi familia. Porque es la que se acomoda a mi... Adiós. El tema es que, por ejemplo, ayer hablaba de la contratación de personal y veíamos que perfiles. Entonces, no es el mismo perfil el de la universidad al del Politécnico. Yo, como primera institución donde soy contador, soy del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, señores, a mí no me hablen de arte,
No me hablen de ciencia, háblenme de técnica, porque soy técnico, ¿no? Es más, yo les dije ayer, yo iba a la escuela y los maestros simplemente me daban el nombre de lo que ya sabía, que era técnico. Eso yo lo dominaba, ¿verdad? Empezábamos a hablar de ciencia, de arte, de cultura y así como que, ¿verdad? En cambio, una universidad es al revés, ¿no? Primero te dan valores, primero te dan formación y después ya viene la técnica. Entonces, si yo soy el que voy a contratar, si yo soy la gente de recursos humanos y ustedes pueden ser de recursos humanos, yo tengo que saber que el perfil. Y entonces, ¿qué tengo que estudiar? Las universidades, para saber tal o cual universidad cumplen el perfil. De momento en México hay anuncios que dicen no se presente de la Universidad Nacional, no se presente de bachiller, y me dan una lista de universidades que no se presenten. Hay quien dice discriminación, violación a los derechos humanos, y sí, pudiera ser porque te estoy negando una oportunidad, pero también lo que estoy haciendo es que estoy siendo preciso. ¿Por qué te digo que de esas universidades no? Porque no cumplen el perfil, pero no el perfil de personas, sino el perfil de formación, que es lo que tendríamos que tener. Entonces, señores, obviamente, si usted va a mirar y quiere tomar un posgrado, lo que yo tendría que ver es qué quiero, hacia dónde voy. Y es lo que tengo que observar. Oye, si me meto a tal o cual escuela, ¿qué voy a obtener? ¿Voy a ser muy técnico? ¿Voy a ser muy social? ¿Voy a ser muy hacia el tema internacional? ¿Voy a ser muy local? ¿Hacia dónde? Es la observación, ¿no? Que es la que observa, descubre, explica y predica. Cambiamos, por favor. Obviamente, pues hay un método científico, ¿verdad? Tengo un conocimiento científico, me manda al método científico para investigar. Es decir, no nada más miro, sino en términos rápidos, tengo que tener conclusiones verificables, exactas y verificables. ¿Ok? El método científico, y depende, también es un tema doctrinal, ¿verdad? Hay quien dice conocimiento científico se basa en el método científico y me da una investigación científica. Hay quien dice, no, mira, una investigación científica se basa en el método y tengo que llegar al conocimiento científico. Hay quien dice, el método científico me da conocimiento científico e investigación científica. Ok, cambiamos. Pasos, etapas para hacer una investigación. En teoría, la tesis es una investigación. Lo que se espera de ustedes es que generen una información valiosa, que generen, miren, a lo mejor no alcanzan a ver, si no, mejor pidan el archivo o se los mando por correo. Y ya. Así siempre tengo amistades, ¿verdad? Perfecto. Bueno, voy teniendo los pasos de una investigación. Ahorita si quieren lo retomamos, vamos a cambiar para que no me gane el tiempo. Cambiamos. Bueno, esto era un poco técnico, ayer lo vimos, ¿verdad? Yo que necesito que ustedes se metan en la contabilidad y se lo metan en la cabeza. Coherencia, sustancia y transparencia. Cambiamos, por favor. Cuando a mí me dicen, oye, yo soy buen contador. Ok, ¿por qué? ¿Por qué eres buen contador? Porque registro las operaciones. Ajá, ¿y cómo? O sea, ¿cuál es tu norma de calidad interna? ¿Cómo sé que lo que hice está bien hecho? ¿Cómo lo sé? Pues porque lo hice yo. No, señores. 7 pasos son los mínimos que necesito para saber si lo que he hecho, lo he hecho bien. Eso es para registro, ese es para auditor y ese es para compliance, los 3 criterios. Primero, hay una operación, la que usted guste, la inspecciono. Inspecciono el documento digital, físico, contrato. Punto número 2, la observo, ¿verdad? Porque la observación es justamente lo que dijimos, la observación es como el método anterior, en el método científico. No nada más al ver, sí, cómo no. Ay, fíjate que perdió el Barcelona 3 y ni pelo el documento. Estoy dolido, chico. La comedia estuvo mal, ¿no? No, señor, o sea, ¿qué voy a verificar? O sea, tengo que ver que sea conforme el objeto. Indago, oye, ¿esta operación realmente es así? Porque a lo mejor me lo guardo y yo digo, pues es que si yo tengo un documento, haya sido como haya sido, está bien. Y fue pagado, está bien. Sí, pero ¿y el fraude? Ayer veíamos un tema de fraude, es un tema de control interno. Tengo que indagar, tengo que confirmar. A lo mejor me voy de manera externa. ¿Qué pasa con los comprobantes digitales?
Si soy tramposo, pues ya te generé el comprobante, pero a lo mejor, ¿qué creen? Lo cancelo. Y ustedes ni cuenta se dieron. Ya lo generé, lo tienen, pero lo cancelo. Y ya, y entonces cuando quiero hacer el cruce que veíamos ayer, pues ¿cómo? Si ya no existe, ya no está vigente, entonces tengo que estar haciendo confirmaciones, tengo que hacer el recálculo, ¿verdad? Ay, usted perdone, me equivoqué por unos cuantos ceritos, ¿verdad? Creo que le cobré de más o de menos, ¿verdad? Y procedimientos analíticos, cambiamos por favor. Entonces, ahí lo tengo. Les decía, ¿cuál es el tema de la información? Bueno, del anterior. Tengo que tener un Big Data, tengo que tener un Compliance, ¿verdad? Que tiene que ver todo el tema de cumplimiento y modelos de riesgo. Esa es la teoría de la contabilidad. Ya, así en un resumen, en una fórmula. Ahí la tenemos, ¿verdad? Para adoptar NIF, para adoptar una NIF, ¿qué necesito? Y eso lo dice la propia norma de información. ¿Quieres adoptar una NIF? Primero tienes que tener capacitación en la materia. Punto número 1, todos mis maestros tienen que estar capacitados. Un problema real es que en América Latina la mitad de los maestros no saben, la mitad de los maestros que dan contabilidad no saben NIF. Para empezar, ese es mi primer problema. Entonces tengo que saber, tengo que estar capacitado. Punto número 2, hacer una preparación por parte de las entidades privadas. Las empresas tengo que ver, o sea, les repito, ya se adoptó NIF, ya, aquí ya lo tienen. Ok, necesito ver ese proceso de adopción. Porque igual y no lo hicieron bien. Igual y no tengo el año base, no tengo los efectos contables, habría que ver qué tan regulado no tengo eso. Y después tendría que ver si la autoridad igual ha aceptado de todo. Cuando me refiero a la autoridad me refiero al sistema financiero, al tema bancario, al tema de seguros, al tema gubernamental. Vale, cambiamos por favor. Entonces, uno de los temas que tengo, o líneas que tuviera que seguir, ya hablamos de varias, pero si sigo con las líneas de investigación. Maestro, quiero un tema de tesis, me urge un tema de tesis. Perfecto, mijo. Contabilidad electrónica. Tenemos, más bien, comprobantes digitales, contabilidad electrónica en línea, porque ya es lo que viene, todo lo que les estoy dando es lo que viene. Si ya lo tienen, perfecto. Si no lo tienen, es lo que va a estar por venir, porque el mundo está en esta dinámica. Acuérdense, la OCDE obliga y estamos en las mejores prácticas. Entonces los países están tomando las mejores prácticas. Así ya vamos, hoy, mañana, pasado, pero es lo que verán. Y ustedes sí lo van a ver, a lo mejor yo no, ¿verdad? Ya estamos muchos de salita, pero ustedes están entrando y esto es a lo que se van a enfrentar. Comprobantes electrónicos, contabilidad electrónica en tiempo real, compliance, protocolos de lavado de dinero y reglas de transparencia y anticorrupción. Eso es lo mínimo que cualquier negocio, empresa va a tener que tener. Cambiamos, por favor. Ok. Un tema, pero que no es de ustedes, sino es de la escuela, es un problema que hay, es la vinculación entre empresa y escuela. Obviamente, señores, si aquí la mayoría de las empresas son pymes, ¿qué necesitaría yo? Si no una licenciatura, pero sí una especialidad en pymes, ¿no? Necesitaría un contador público, auditor, especialista con especialidad en pymes, para que me diera la descripción de la pyme, cómo la apoyo, cómo le doy estructura, cómo la hago crecer, cómo le doy un plan de ingresos familiares, cómo le hago un plan de familia. Muchos, les decíamos, son empresas familiares y el tema sucesorio, ¿quién sigue? El negocio, ¿qué dicen de los negocios familiares? 3 generaciones, ¿verdad? La primera crea, la segunda consolida y la tercera se la acaba. ¿Verdad? Sí, el nieto no sufrió, el abuelo lo hizo, el papá llegó y lo consolidó, pero el nieto se lo gasta. ¿Para qué es la vida? Ya lo dice la canción, la vida loca. Vámonos, seguimos. Entonces, perdón, el anterior. Entonces hay que hacer como institución, o hago un plan flexible, tronco común con áreas de énfasis, o saco una licenciatura y entonces tengo que hacer una especialidad, pero basado en las necesidades locales de cada entidad. Ahí es donde tengo que ver, porque puedo tener una entidad, puedo tener una especialidad en pymes pesqueras, puedo tener una especialidad en pymes de comercio en pequeño, puedo tener una especialidad en pymes restaurantes, servicios turísticos, ¿no? Depende de la ciudad. Cambiamos, por favor. Cambiamos.
Vamos a cambiar. Bueno, esta hablaba de las acciones de precios de transferencia. Ahí se los dejamos nada más, porque les decía, si son partes relacionadas, hay precio de transferencia. Entonces, señores, eso es muy importante estar viendo cuáles son las empresas vinculadas. Usted me dice, es que aquí a lo mejor este tema tributario no me interesa. No, pero es que si estás aplicando normas de información financiera, tienes el boletín de las partes relacionadas o de las empresas vinculadas. Es obligatorio, es financiero. Ese es un problema, por ejemplo, que tenemos en México. La ley dice de las partes relacionadas, estamos muy metidos con este tema, ¿verdad? Muy influenciados, y muchos colegas dicen, no, es que no es legal, nada. Sí, pero no estoy hablando de legalidad, estoy hablando de normas de información. La NIF te obliga a que si hay una operación vinculada, una operación entre familiares, si hay una holding, si te presta, si hay actividad, pago de regalías, hay franquicia, tienes que llevar precios de transferencia. Y hoy me están pidiendo materialidad, estudio de riesgos. ¿Quieres o no quieres? Es lo que significa entrar a mí. Cambiamos, por favor. Bla, 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 cambiamos. Un tema que tenía tiene que ver con la evaluación, señores. Pues rapidísimo, nada más. Ese es otro gran tema de investigación, porque es un problema que tenemos, ¿verdad? Hay costo histórico, obviamente. ¿Cuándo es un costo histórico? Pues cuando yo adquiero cualquier mercancía, cualquier producto, tengo un valor inicial que es un costo histórico. Pero después, señores, ¿qué pasa cuando tengo que rendir mi informe al mes? ¿Ese valor está vigente o no está vigente? Entonces puedo tener un costo histórico, puedo tener un costo corriente, y a lo mejor lo tengo que vender, tengo que tener un valor realizable, o a lo mejor puedo proyectar y tener un valor presente, acciones, activos. Entonces, señores, ¿cuál es el que voy a usar? Pues todos. ¿Cuál voy a usar? Todos. Respuesta rápida. ¿Por qué? Cuando voy a hacer el registro, costo histórico. Después tengo que hacer los activos de larga duración, los deterioros de larga duración, que mañana vamos a verlo. Entonces tengo que tener al cierre, al reporte, saber cuál es el valor de mercado. Y el valor de mercado puede ser el costo corriente o el valor de realización. Y si voy a vender, entonces es el valor presente. Entonces, ¿cuál los ocupa? Todos. Ahí tenemos un cuadrito, ¿verdad? Un flujo para efectos de checar. Tenemos una transacción, evento a evaluar, ¿verdad? La cuantificación y el valor objetivo, o el valor más objetivo. ¿Cambiamos? Entonces hay muchas reglas de valor razonable, ¿verdad? ¿Cómo lo voy generando? ¿Cuáles son los objetivos? Cambiamos, ¿verdad? Vamos a cambiar. Hay 6 criterios de valor, ¿verdad? Que tengo que tener, ¿verdad? Prevenir las transacciones, satisfacer necesidades, cuantificarse, ser probable, contribuir. Cambiamos. En una transacción tengo que ver precio de venta, precio de compra y costo de adquisición, ¿verdad? Si existe debe utilizarse, ¿verdad? Dependiendo si es con valor, donado, no donado, y buscar el valor razonable. ¿Cambiamos? Les decía, todo hay un valor inicial y después va a haber un reconocimiento posterior dependiendo de diferente método, ¿verdad? Si es un costo que adquiero o es un costo que fabrico. Costo de adquisición, fabricación, instalación que puedo tener. Costos de salida. Cambiamos. Ok, señores, rapidísimo. ¿Hacia dónde voy a enfocar mi tesis? ¿Hacia dónde voy a enfocar mi tesis? A donde quieras. Porque cualquier camino es bueno. Ahí lo tenemos, ¿no? Eso lo veíamos mucho en, ¿cómo se llama? En Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué era? ¿Gato, conejo? ¿Qué era? El gato, ¿verdad? Llega Alicia y ¿qué le dice al gato? ¿Qué camino tomo? Y él le pregunta muy sencillo, ¿a dónde vas? Y ella dice, no sé. Entonces, ¿qué le contesta? Toma el camino que quieras. El camino que quieras. Porque lo primero es que ustedes sepan a dónde demonios van. ¿Qué quieres de la vida? No sé, no, mija, pues ya. Ahí estamos, complicados. ¿No? Porque entonces toma cualquier camino es bueno, ¿no? Ya tenemos, por eso tenemos el tema religioso, ¿verdad? Pórtese bien, vete por el camino difícil y seguro. Pues se les puse el desierto. Cambiamos. ¿Cómo hacer y por dónde empezar? Cambiamos. Señores, vamos a cambiarle, por favor. Yo lo primero que haría si fuera estudiante como ustedes, yo lo primero que preguntaría es ¿cuáles son las líneas de investigación que tiene la escuela? ¿Para qué tanto brinco, verdad? Estando el suelo tan parejo. ¿Qué demonios está investigando la escuela? ¿Qué le importa? Entonces, todos tienen un programa rector.
de ahí empiezo, señores, a ver, universidad, facultad, qué líneas de investigación ya tienes preestablecidas. Pues las que están ahí. Estudios, bla, bla, la justicia, la igualdad, lo que usted quiera. Adelante, cambiamos. Después, estos señores son secretos profesionales, no los vayan a revelar. Fuera de aquí nadie debe saber, ¿verdad? Señores, ¿qué demonios me van a calificar? A ver, si yo presento mi tesis, ¿qué demonios van a calificar? Es como tener el examen antes de que se aplique. ¿Qué me van a preguntar? ¿No? Pues cuando me dicen mis muchachos, oiga maestro, ¿qué va a preguntar? Lo que está en el programa, ese es tu acordeón. ¿No? Pues está el programa, yo te di el acordeón desde un principio, ahí están los temas, ¿ver? No te puedo dar otra cosa, eso es. Fin. Nuestra bronca es que no pedimos eso, o sea, no sabemos observar. El maestro no cumplió, el maestro era bien flojo, no cumplió. ¿Con qué tenía que cumplir? No sé, pero era bien flojo. No tengo ni siquiera el programa, esa es la responsabilidad. Somos, ¿cómo? ¿Qué somos? Estudiantes. Estudia antes. No es ven a aprender lo que se te hincha, ¿no? O lo que quieras. Estudiantes. A veces ahí está el nombre y ni siquiera lo tomamos. Entonces, señores, esta es una guía de lo que yo, maestros, si ustedes me dan a mí las tesis, yo es lo que les voy a calificar. Entonces ahí voy a ver si cumplí. Entonces ahí empieza mi estructura. Les decía, el contenido, el tema, hay un montón. En realidad simplemente es, ¿qué me gusta más? ¿Qué facilidad tengo más? Allá en México le decimos el estudio de la cosa. ¿De qué sé? Oye, pues que mi familia es de ciencias naturales. Me voy a ciencias naturales. Oye, que mi familia es contadores. De contabilidad. Que mi familia es de comercio. De comercio. O sea, donde tenga mayor forma de obtener información. Tienen que hacer rápidamente un recuento de los libros. A lo mejor, ¿sabes qué? Es que los libros buenos no están aquí. Aquí no tengo una biblioteca, una librería adecuada. Tengo que irme, pues ni siquiera aquí en Ecuador, sino me tengo que ir a Argentina, me tengo que ir a Brasil. Ese tema, quítalo, no te sirve. No te metes en problemas. ¿Para qué te vas a meter si no hay de dónde? El análisis, la primera investigación es las lecturas, lo que te va a soportar. No hay autores, no hay experiencia, otro tema. ¿Qué tengo que tener? Un problema. O sea, lo que tengo que detectar es un problema. Si no hay problema, no hay investigación. Oiga, pero ¿qué? Yo tengo muchos problemas, ¿verdad? ¿Qué vestido me voy a poner? Si va el color, si a mí me va el color de la piel, ¿verdad? Los zapatos, la bolsa. Sí, no, esos problemas, ¿verdad? Un problema de negocio, un problema científico, ¿verdad? Y entonces tengo que meterme a verificar si puede haber algún problema, ¿cómo voy a documentar? Cambiamos la lámina por vámonos al Word, por favor. Bajamos. No, hacia arriba, exactamente. Arriba, por favor. Para tener que nos queda hacia abajo. Ahí. ¿Qué tengo que hacer, señores? Buscar el planteamiento de problema. Hacer una pregunta de investigación. Deseos, buenos deseos, ¿verdad? Uno. ¿Qué quiero? Bajar de peso. Ok. Objetivo. Primero, ¿cuánto pesas? Y 2, ¿a cuánto quieres bajar? No, es que quiero primero súper espectacular. Sí, ¿con cuánto? O sea, súper espectacular, ¿qué? 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, ¿no? Esa es mi primera meta. Problema, no sé cómo. Segundo, haciendo una dieta voy a bajar los kilos. Esa sería mi hipótesis. Entonces empiezo a estudiar y me doy cuenta que no. Tiene que ser, lamentablemente, no. Cómprate un mejor espejo, ¿no? Esos espejos de feria. Cómprate tu super faja, porque no. Entonces, ¿qué es? Combinado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una serie de actividades, los objetivos específicos. Primero, buscarme a un dietista. Segundo, convencer a mi familia que vamos a hacer dieta todos, ¿no? Porque yo quiero hacer dieta, pero mi papá, mis hermanos, mi mamá, no. Ellos quieren seguir comiendo las gorditas, ¿verdad? La grasa. No, pues no, así no se puede. Entonces, ayuda de todos. ¿Están de acuerdo? Entonces, un objetivo, convencer a mi mamá, tener una dietista, que me den dinero, seguir la dieta, hacer ejercicio. Esos son mis objetivos, ¿qué? Específicos, ¿cierto? Y esos objetivos específicos los sumo y entonces el objetivo general. El objetivo general es que en 2, en 3, en 4, en 5 meses, ¿qué tengo que hacer?
bajar 2 kilos, bajar 3 kilos, bajar 4 kilos, algo medible, ese es el objetivo general. Basado en los particulares llego al general. Y entonces llego al problema. Mi problema, ni la dieta, ni el ejercicio me va a hacer bajar de peso. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuál es la alternativa? Ese es mi problema, ¿cuál es mi hipótesis? Pues aparte de la dieta, el ejercicio, posiblemente necesite masajes o necesite algún tipo de ayuda. Lo tengo que valorar. Entonces, bajamos rapidísimo, vamos al final, ya me están corriendo, ya me pasé de tiempo, bajamos rapidísimo. Ahí les doy 2 ejemplos de tesis de cómo ya están redactados objetivos particulares, pero bajamos. Es que hay un cronograma, subimos. Tenemos que calendarizar nuestras actividades. Si no es medible, si no tiene fechas, no voy a lograr nada. ¿Estamos? Entonces lo que tengo que hacer es un cronograma de actividades, selección del tema, elaboración de proyecto, desarrollo de la introducción, hacer la investigación, ¿verdad? Ya propiamente de campo o de las lecturas, hacer una reflexión. Ya lo leí, tengo que empezar a hacer mis fichas, mis resúmenes, así es como empiezo, no hay de otra manera, ¿verdad? Voy a elaborar mis argumentos, voy a hacer un diagrama, una guía que me va a servir, que sería como la anterior. Cada objetivo, cada objetivo específico es un tema de tesis. Por eso, ¿cuántos objetivos tengo que tener? Por eso es importante saber cuántos objetivos o cuál es la ruta. Primer objetivo, antecedente. Segundo objetivo, en nuestra materia, marco normativo. Tercer objetivo, marco legal. Cuarto objetivo, desarrollo. Quinto, conclusiones. Ya. Ese es un tema. Son 5 objetivos, 6 objetivos. Cada uno es un tema de tesis. Cada objetivo particular es lo que necesito, el escalón que necesito para hacer el global y tener y soportar mi hipótesis, que es la respuesta. A lo mejor empiezo con eso y después ya sé cuál es el problema. Señores, muchas gracias, que Dios los bendiga.